Hola, ¿qué tal? Amigos, tenemos las flores más raras y desconocidas del mundo, así que quédate con nosotros y vamos a conocerlas. Estas flores que te vamos a presentar son totalmente increíbles. De hecho, podríamos decir que son algo tan exótico que ni siquiera nos imaginábamos que podrían existir. La primera de ellas son las bebés en una manta o Anguloa uniflora. Justamente este tipo de flor, al momento en el que la vemos, podemos notar que dentro de ella hay un pistilo que forma la figura de un pequeño o de varios pequeños. Cada uno de ellos pareciera sostener algo entre sus manos y da totalmente la impresión de que esta flor es el capullo de un pequeño ser vivo. ¿Qué te parece? Número 2. Orquídea cara de simio o Drácula simia. De hecho, las orquídeas son consideradas una de las flores más lindas que existen en el mundo. Se cotizan tan alto que incluso esta que vemos aquí ha alcanzado precios exorbitantes. Y es que si la miras desde cierta perspectiva podemos ver la cara de un pequeño simio dentro de ella. Dependiendo del ángulo podemos notar en mayor o en menor proporción la figura clara de un pequeño orangután. Todas las flores tienen esta peculiaridad. ¿No te parece increíble? Número 3. Orquídea mariposa. Justamente continuando con esta gama de hermosas flores, la orquídea mariposa es una de las más bellas que existen. Y es que justamente este tipo de flor da la apariencia de que una mariposa está a punto de volar desde el interior de estas flores. Las alas se pueden ver perfectamente bien utilizando una perspectiva que enfoque claramente el pétalo de la flor. Y si lo miras desde una perspectiva diferente te puedes dar cuenta que incluso hasta podemos ver unas caras que simulan este tipo de insecto. Número 4. Orquídea abejorro. Este tipo de orquídea es impresionante también. Difiere un poco de las anteriores porque sus pétalos no son tan grandes como normalmente lo suelen ser las demás, pero resalta algo mucho más especial y aquí lo puedes ver en la foto. Esta orquídea justamente simula tener un abejorro en la parte media de ella. A nosotros nos parece hermosa y sobre todo muy simpática. Número 5. Orquídea del hombre desnudo. ¿Qué te parece esta orquídea? Esta orquídea realmente es simpaticísima y además es muy especial porque muestra a muchos hombres desnudos. Dependiendo desde el punto de vista que la veas, te va a sorprender. Sobre todo porque estos pequeños hombrecitos parecen bailar sin ningún tipo de pudor entre la maleza. Número 6. Los labios. Nunca creerías que una flor simulara unos labios tan jugosos, tan gruesos y tan rojos como los que tenemos en esta planta. Número 7. Loro. Una pequeña flor que definitivamente nos muestra la silueta de unos loros colgando de una pequeña rama de esta hermosa Impatiens pisatina, que es su nombre científico. En la posición en la que se encuentran realmente pareciera unas aves que están felizmente volando entre las hojas verdes de esta hermosa planta. Número 8. Orquídea ángel. Esta orquídea realmente impacta a quien la ve e incluso hay quienes nos pueden afirmar que este tipo de flores parecieran las mismas hadas. Una orquídea que por su especial apariencia nos simula un ángel, un hada, un duende, no sé. ¿Tú cómo la ves? Escríbenos en los comentarios qué figura representa para ti. Número 9. Orquídea pato volador. Seguimos con las orquídeas, amigos, y es que claro, las orquídeas son aquellas flores que más caprichosas tienen sus formas. ¿Qué les parece estos pequeños patos que definitivamente exaltan la belleza de esta hermosa flor? Unos pequeños patitos de perfil es lo que vemos dentro de estas orquídeas. Una de las más espectaculares que existen dentro de las orquídeas es la orquídea garza blanca. Como puedes darte cuenta, este tipo de flor es realmente impresionante porque claramente podemos ver una garza en pleno vuelo con cada una de sus flores.
En el número 11 tenemos al boca de dragón que se convierte en una calavera. Así es, para los que pretenden algún tipo de flor un poco más tétrica, ¿qué tal estas bocas de dragones? Realmente son unas calaveras que están llenas de misterio, de terror y que quizás si te las encuentras no te va a causar mucha gracia verlas. En la posición número 12 tenemos a unas orquídeas bailarinas. Estas formas que simulan a unas pequeñas bailarinas de ballet son una de las más codiciadas de las flores que buscan los amantes de las orquídeas. En el número 13 tenemos a otra orquídea danzante y en esta ocasión con unos pétalos increíbles que simulan la figura de una hermosa bailarina que con su vestido luce impresionante dentro de un baile en plena naturaleza. La orquídea cara de leopardo también es una flor que apetece mucho ver y sobre todo tener en nuestros jardines. Su majestuosidad reside dentro del centro, en donde podemos ver la figura de uno de estos felinos perfectamente detallada, incluso hasta con sus manchas y sus rasgos típicos de este felino. La orquídea Espíritu Santo ocupa el número 15 de esta posición y también es una de nuestras más gloriosas orquídeas que podemos mostrarles en estas flores tan increíbles que existen en el mundo. Pero si queremos ver algo más simpático, tenemos a la zapatilla de Darwin, que sin duda es una de las flores más chistosas debido a sus características que presenta. Incluso si las vemos en varias posiciones, parecerían personajes de cualquier película de dibujos animados. Esperamos que te haya encantado este video. Recuerda comentar cuál te ha parecido el mejor y sobre todo suscribirte a nuestro canal. Si ya lo has hecho, muchas gracias. Regálanos una manita arriba y no te olvides compartir este video. Adiós.